Hola, buenas noches. Estamos en una edición más de Pedro Beltrán Abogados Informa. Lo primero, agradecer a los telespectadores su seguimiento. Ya estamos en la cuarta temporada, varios meses ya de esta cuarta temporada, y muchas gracias a todos los que nos siguen habitualmente todas las semanas. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos también una invitada muy especial, que es Ana Delia, que es la representante de AHANA Association, que es una asociación coreana en la Comunidad Valenciana. Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestra casa. ¿Puedes contarnos un poco qué es AHANA Association, por favor? HANA, el nombre de HANA viene de la abreviatura de Hangul Asociación. Es una asociación que promueve la cultura coreana sin ánimo de lucro y que hace actividades en España para dar a conocer lo que es todo lo que es Corea, tanto su cultura como su política, como su música y todo eso. Somos una asociación en las cuales tenemos varias delegaciones en las comunidades autónomas de España, como estamos en Madrid, estamos en Barcelona, Andalucía y Comunidad Valenciana, que yo pertenezco a Alicante. Muy bien, pues estupendo, es un placer tenerte con nosotros y nos encanta tener invitados conocedores en especial de la cultura coreana o de la cultura en particular de cualquier país. Extremadamente interesante Corea en cualquier caso. Hemos preparado aquí un despliegue conjunto entre los dos. Sí. ¿Nos puedes decir un poco, por favor, las cosas que has traído y lo que significan? Sí, claro. A ver, empezando por aquí, esto es... Bueno, la bandera de Corea grande, presidiendo, sí, ¿no? Obviamente que es tuya, además. La bandera coreana, ¿vale? Que simboliza el rojo y el azul, simboliza el yin y el yang. Y después los 4 símbolos que tenemos alrededor simbolizan pues, la tierra, el mar, el agua y el fuego, ¿vale? La parte blanca, el fondo blanco significa la paz, por así decirlo. Después por aquí y tienes ahí detrás más banderas también. Sí, tengo también la bandera coreana, de Corea del Sur y Corea del Norte. Muy bien. Tenemos por aquí, esto es un disco de música de un grupo... Parece como una calavera eso. Sí, es de un grupo bastante conocido allí en Corea, es música K-pop, y este disco justamente es de un grupo que se llama Big Bang, bastante conocido allí en Corea. Eso es un juego típico coreano para que juegan los niños, y esto es un hangul, es como el manga, ¿vale? Pero en la parte coreana, que se escribe, es más occidental, y se escribe normal. Sabemos, no sé si lo sabes, pero el manga se escribe al revés de cómo se lee. Ajá. Y en cambio el hangul es más, se lee igual que los libros españoles, por así decirlo. Muy bien. Aquí tenemos un par de libritos de K-drama, de literatura, de arte, de animación sobre Corea. Esto es una casita que tenemos en Hana, típica coreana, que en Hana tenemos mucho. Ahí abajo tenemos una guía turística, un mapa sobre Corea de mi compañera que tuvo la gran suerte de estar recientemente en Corea y nos trajo un par de cositas para que tuviésemos nosotras. Y aquí, esto pequeñito, es un detalle que nos regalan, que es un símbolo de amistad que se regala mucho en Corea, y son marcapáginas para los libros. Ah, muy bien. Tenemos varios libros sobre Corea, sobre guías sobre Seúl y un par de películas. Muy bien. ¿Las películas, a qué películas te refieres? Pues estas son películas coreanas, mayormente. La princesa, El gran golpe, y esta, esta es china, no es de Corea. Sí, yo he añadido algunas también. Sí, efectivamente es una película china que hace referencia a la masacre de Nankín por los japoneses. Tiene relación con Corea en la medida que también los japoneses hicieron muchas masacres en Corea, aunque de eso no hay películas. Y he añadido alguna película más, coreanas, recientes. Estas películas son todas coreanas y todas muy recientes. Kim Ki-duk, con ese nombre tan singular para nosotros por lo menos, es uno de los cineastas más conocidos de Corea. Ganó el León de Oro en 2012 en Venecia, anteriormente había ganado el León de Plata, y las 3 películas que contiene ese pequeño cofre son absolutamente espléndidas.
También genial esta película de Kim Ki-duk con ese título tan sugerente, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera, en otro país sobre Corea, Mother, una película espectacular coreana. Es buenísimo el cine coreano, me ha encantado Sí, porque es muy original, tiene la combinación de lo moderno y lo clásico, la combinación de lo oriental y evidentemente una cierta influencia occidental también, pero es originalísimo, me ha gustado muchísimo estas películas. Hay un documental sobre la guerra de Corea, Confucio, en la medida que Confucio es un pensador importante en Corea, importantísimo. MacArthur no es coreano, pero tuvo una influencia decisiva, es el protagonista de la guerra de Corea. Dos películas de la guerra de Corea, buenísimas. Las películas de Oliver Stone parecen comedias al lado de esto, vamos, son súper duras, vamos. Y yo he traído música también, pero una música distinta que la tuya. Normal. Yo he traído música clásica, normal. con Min Woo-chung, que es un gran director coreano, y Kim Woo-chung, que es su hermana, una excelente violinista. Y completando, y aunque no hace referencia a Corea, estos dos libros tienen relación con Corea, porque son los tres países que quedaron divididos después de la Guerra Mundial. Por eso los he traído. Potsdamer Platz, que es la plaza central de Berlín, Vietnam, que también quedó dividido, y desgraciadamente de los tres, el único que sigue dividido hoy es Corea. Háblanos un poco de la historia de Corea, por favor. La verdad es que la historia de Corea es muy rica y muy antigua. Según una demostración arqueológica, los humanos comenzaron a probar que la península coreana, durante la era paleolítica, y antiguos documentos escritos sobre Corea describen que los reinos se remontan al 2333 a.C., cuando se fundó Gojoseon, el primer estado de Corea. Corea ha pasado por muchas dinastías y sus fronteras han cambiado a lo largo de los siglos, durante más de 1200 años, desde el 668 hasta el 1910. El país mantiene su soberanía a pesar de las invasiones a gran escala, sobre todo por los mongoles y los japoneses en el siglo XII y el siglo XVI respectivamente, la verdad. ¿Nos puedes contar un poco sobre las dinastías coreanas más famosas, por favor? Claro. Las más famosas son la Goryeo y la Joseon. La Goryeo fue una dinastía fundada en 1918 por el rey Hwangjeon, también conocido como el rey Taejo, un general que había servido a un príncipe rebelde de Siria, Gunje. Después de expulsarlo, Taejo unificó los famosos tres reinos de Corea en 936, y así sus descendientes gobernaron hasta 1392, cuando fueron derrocados por el fundador de la dinastía Joseon. Ahí es cuando comenzó la dinastía Joseon, fundado por la familia y fue fundado por Joseon y fue bastante larga, muchísimo más larga, desde 1392 a 1910, gobernado por Lee Sung-kei, un maestro tirador de élite en tiro de arco que había sido combatiente en la frontera del norte. Vamos a pasar a un tema mucho más atractivo para los telespectadores, que es el tema de las mujeres de confort. ¿Nos puedes explicar un poco en qué ha consistido en la historia coreana este tema de las mujeres de confort? Pues Corea estuvo invadido por Japón durante 35 años y en esos años Japón secuestraban, engañaban de alguna forma a las mujeres tanto coreanas como tailandesas, como asiáticas en general, diciéndoles que les iban a dar un buen trabajo, y lo que le hacían era meterlos en los burdeles militares que creó Japón en aquella época. Y es un tema de actualidad porque actualmente recién han salido artículos de mujeres que ya tienen 80, 70 años que quieren una indemnización por ese sufrimiento que tuvieron en su momento. Vamos a un tema todavía más actual, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurrió con Corea después de la Segunda Guerra Mundial y por qué se dividió? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte quedó invadido por la Unión Soviética, Corea del Sur por Estados Unidos. Hubo bastantes negociaciones que estuvieron ahí tambaleándose. Corea se dividió en el paralelo 38 en aquella época. Después Corea del Norte fue gobernado por Kim Il-sung y en Corea del Sur se hizo las elecciones del 48.
Después estuvo la guerra de Corea, del 50 al 53, que es cuando Corea del Sur sufrió más y es cuando Corea del Sur, digamos que se puso en la pobreza, ya que Corea del Norte tenía Sí, realmente la diferencia económica entre las dos, para empezar desde ese momento, es muy grande. A mí me gustaría destacar, con relación al estallido de la guerra de Corea y con relación a la división, que esta división de Corea es producto, casi fruto de la casualidad, porque no estaba en los planes que se dividiera Corea de ninguna manera. Quiero decir, cuando las potencias triunfadoras en la guerra mundial se reunieron en Yalta para hacer los acuerdos de paz tras la guerra, y después en Potsdam, Potsdam es un barrio de Berlín, no se previó de ninguna forma que se dividiera Corea. Es decir, estaba la división de Alemania, que Alemania se iba a dividir en una zona de influencia soviética, una zona francesa, una zona, esto es muy conocido por los telespectadores sin duda y toda la historia del muro, pero no se preveía que Corea iba a hacerse en dos países. Cuando digo que es producto de la casualidad, es porque Stalin, líder de la Unión Soviética, declara la guerra a Japón, que era la potencia ocupante de Corea, como hemos dicho antes, justo el mismo día, esto es muy curioso, que Estados Unidos tira la segunda bomba atómica. La bomba atómica de Hiroshima es la primera, el 6 de agosto, el 8 de agosto tiran, 9 de agosto exactamente, la segunda sobre Nagasaki. Pues bien, ese día entra la Unión Soviética en Japón, pero no entra en Japón, entra en Corea, porque tiene frontera con Corea, una frontera muy corta de 17 kilómetros, y entran y se quedan con la mitad norte de Corea, pero eso, como digo, no estaba previsto, no había ningún acuerdo que dijera que Corea iba a dividirse en una zona de influencia soviética y otra zona de influencia estadounidense. Los coreanos, supongo que coincidirás conmigo, tuvieron muy mala suerte en esto. Sí, la verdad es que sí. Y fue muy injusto lo que les pasó, porque después de haber sufrido la ocupación de Japón desde 1910 a 1945, 35 años de ocupación, las mujeres de confort, etcétera, se encuentran con una situación en la que la Unión Soviética les ocupa parte del territorio y además el país se divide, que esto ha sido dramático para las familias. El país se queda dividido en dos zonas, una zona soviética y una zona occidental. Y los dos regímenes se desarrollan de una forma muy diferente. Y por eso estalla la guerra de Corea. No sé si nos quieres añadir algo más sobre la guerra de Corea. Realmente la guerra de Corea fue muy conflictiva y tuvo distintas fases. Sí, efectivamente, la guerra de Corea fue extraordinariamente conflictiva. Hablábamos antes de cuando Stalin entra con las tropas de la Unión Soviética, se aprovecha, declara la guerra a Japón en el último momento, cuando era evidente que Japón iba a perder la guerra, porque estaba clarísimo ya que se había tirado la bomba atómica sobre Hiroshima, era cuestión de unos días o máximo unos meses si no se rendían. Stalin aprovecha, invade Corea y se queda toda la parte norte de Corea. A partir de ese momento se celebran unas elecciones en Corea del Sur, en 1948, auspiciadas por Naciones Unidas, y sin embargo la parte norte no acepta esas elecciones, con lo cual se consolida una división de facto que pasa a ser legal porque la parte norte a finales del 48 declara la independencia y dicen somos independientes, Corea del Norte es independiente. ¿Qué cambio se produce a partir de ahí? Y es fundamental en la historia de Corea, que en 1949 triunfa la revolución comunista en China y tenemos un nuevo factor ahí, que es que al lado de Corea tienes un país de 1.000 millones de habitantes en el cual ha triunfado una revolución comunista. ¿Qué decide Stalin en ese momento? La Unión Soviética y China son aliados y deciden quedarse Corea entera. No se conforman con la parte que tienen. Ellos dicen, vamos a ver, nosotros somos el norte de Corea, perfectamente podemos conquistar el sur, y directamente invade. La invasión es soviética, ejército chino, Corea del Norte y apoyo militar, no tanto de soldados como de armas, de aviones, de la Unión Soviética. Invaden y Corea del Sur se tiene que retirar, tiene que abandonar Seúl y se queda en una pequeña franja del territorio al sur de Corea. Cambia la situación completamente cuando Estados Unidos decide apoyar a Corea del Sur y mandan tropas, con lo cual entramos en algo que hubiera podido ser perfectamente la Tercera Guerra Mundial. Es conocido lo que pasó en Cuba con la crisis de los misiles, menos conocido que en ese momento pudo estallar otra guerra mundial. Estados Unidos toma la ofensiva, empiezan a atacar y recuperan todo el territorio perdido, y no solo todo el territorio, sino que conquistan la capital de Corea del Norte. Estamos en una segunda fase, dominio total de Estados Unidos. ¿Qué ocurre a continuación?
que los chinos deciden intervenir en masa. Deciden, no, nosotros no vamos a perder de ninguna manera Corea, y no va a convertirse Corea en una colonia prácticamente de Estados Unidos, como antes lo había sido de Japón. Deciden intervenir en masa con todas las fuerzas del ejército, entran en tromba con más de 1 millón de soldados en Corea, y son los Estados Unidos los que tienen que recular. Y ahí viene esta película tan preciosa que tenemos de MacArthur, porque MacArthur en ese momento propone tirar bombas atómicas sobre Corea del Norte y sobre China. Decir, bueno, vamos a atacar a los chinos y vamos a hacer que los chinos se rindan y no nos quiten el territorio coreano. Afortunadamente el presidente Truman, que es el mismo presidente que había tirado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, afortunadamente tiene una postura muy razonable y dice, no, vamos a ver, bombas atómicas no te lo admito de ninguna manera. Y es más, te ceso como comandante general. Cesa a MacArthur, trae un nuevo comandante y la guerra queda en una situación en la que Estados Unidos se va recuperando poco a poco, pero llega al paralelo 38 y se quedan igual que estaban, es decir, en situación de empate técnico. Para decirlo muy brevemente, primero había ganado Corea del Norte, con ayuda de Unión Soviética y China, luego había ganado Estados Unidos y al final se queda en empate. Y en ese empate están año y medio con estas dos películas tan preciosas que tenemos sobre la guerra de Corea. La palabra preciosa no sé si es la más adecuada. Bien hechas, porque son películas muy dramáticas. Creo que tú has visto la de Sí. Hermanos de Guerra, es una película coreana excelente. En ese momento empiezan a conquistar colinas de un lado, colinas del otro, y durante año y medio, 2 años, la situación es que a pequeños avances de 500 metros, 1000 metros, pero paralización, muriendo decenas de miles de personas. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que afortunadamente para los de Corea del Sur se muere Stalin. Y la muerte de Stalin introduce un cambio fundamental, porque ya la Unión Soviética pasa a una postura más moderada y deciden llegar a un acuerdo de paz, que no es realmente tal acuerdo de paz, porque mucha gente no sabe que Corea del Sur y Corea del Norte todavía hoy siguen en guerra. Hay un armisticio, hay una situación en la cual se termina el conflicto, no sigue la guerra entre los dos países y queda paralizada la situación hasta el día de hoy. Y tenemos 2 estados, en estos momentos tenemos 2 estados, Corea del Norte y Corea del Sur. Y aún así ha persistido el régimen de Corea del Norte. Sí, la verdad es que es sorprendente que este régimen todavía esté hoy, un régimen que podríamos calificar de stalinista, es el más duro de todos los que hay en el mundo hoy. ¿Por qué ha persistido el régimen de Corea del Norte? Principalmente por la alianza de China. Si China no hubiera apoyado y siguiera apoyando todavía a Corea del Norte, el régimen no existiría. No han admitido nunca los chinos que Corea del Sur pudiera expandirse de tal forma que llegara a tener fronteras con ellos, porque los que tienen fronteras es Corea del Norte, es el que tiene frontera con China. Sí. Y ha persistido también el régimen porque han seguido una política de total oscurantismo, de total ocultación. La gente que está ahí dentro no sabe lo que está pasando en el exterior. Por ejemplo, curiosidad para los telespectadores, no tienen internet. Tienen una intranet. Y de hecho, hace no mucho hubo un Erasmus gallego allí en Corea del Norte, que justamente hay un artículo muy interesante que él dijo, justamente diciendo todas esas cosas, de que Corea del Norte solo tiene un canal de televisión, de que hay una determinada hora en la cual Corea se para, obligatoriamente toda la nación tiene que pararse en una hora y cantar el himno nacional de Corea del Norte. Y es también muy curioso lo que tú has dicho, que no tienen internet y que solamente tienen un canal de televisión. O sea, solo ven lo que el emperador quiere que vean. Sí, muy bien dicho lo del emperador, porque efectivamente se ha convertido en una dinastía. Es el nieto actualmente, antes tú mencionabas. Sí, claro. Primero fue su abuelo, después su padre y él actualmente el nieto. Que tiene una mujer monísima que está así que la sacan en las fotos. Sí, porque es las así. otras no se sabe ni cómo serán, porque dentro del oscurantismo que tienen tampoco se sabe. Eso es un régimen que ignora completamente a la población y la tiene sometida también con un espionaje total. Les impide, y es curiosísimo, y aquí se ve en definitiva el fracaso del comunismo, cómo se ha podido desarrollar tanto Corea del Sur, que es un país muy desarrollado económicamente, a un nivel superior incluso al de España, y sin embargo en Corea del Norte tenemos un régimen muy atrasado. Es correcto.
Y esto es una cuestión que realmente llama tremendamente la atención y es un caso insólito en el mundo. Aquí teníamos antes Vietnam. Vietnam también se dividió. Yo te digo, hay una película que no tienes aquí y que ha sido muy polémica en Corea del Norte y ha sido La Entrevista, la famosa película La Entrevista. Sí, es una película cómica, la he visto en el cine. Muy cómica, sí, pero es un poquito cierta en mi humilde opinión, ¿no? Porque sí que es verdad que es parte cómica y exageran todo bastante, ¿no? Pero es justamente lo que estamos hablando, eso que la nación lo tiene como un dios y viven engañados, por así decirlo. Sí, esa película fue muy conflictiva, provocó incluso una intervención de Obama. Ahí está, de hecho en Corea del Norte no ha llegado, ha sido prohibida totalmente que llegase esa película. Como de hecho, tantas otras, sí. Sí, correcto, la verdad es que sí. La intervención de Obama fue porque la película hubo amenazas de que iban a hacer estallar una bomba en el cine donde se estaba proyectando y demás, y Obama dijo que era un atentado a la libertad de expresión. La verdad es que le han dado una fama a la película que creo que no se la merece, porque la película no es demasiado buena. Es americana, es americana, pero no es viene coreana. muy bien al caso. Sí, viene al caso excelentemente, pero las que sí que son de verdad buenas son las coreanas que tenemos aquí. También hay películas americanas excelentes, no digamos que no. El cine coreano, tanto cine como hay una cosa que tiene muy famoso Corea del Sur en este caso, que son los doramas, ¿no? Y hay muchos doramas históricos. ¿Qué es un dorama? Un dorama es como como una serie española, pero allí en Corea, por así decirlo, ¿vale? Se les llaman doramas y hay muchos doramas de muchos tipos, pues como puede haber aquí series en España, y en esos doramas cuentan la historia antigua y es muy conocido actualmente, digamos, los jóvenes, ¿no? Nuestras seguidoras de Hana es como lo que más les gusta, por así decirlo, aparte de la música K-pop, ¿no? Los dramas, y hablan de la historia, tienen muy en cuenta la historia sobre Corea del Sur. ¿Y qué actividades hacéis en Hana? Pues la verdad es que hacemos muchas actividades. Solemos participar aquí en la parte de la Comunidad Valenciana, solemos participar en los salones del manga, en los salones del cómic, hacemos reuniones, estamos organizando, pero esto es un futuro a largo plazo, ¿no? Es un proyecto a futuro, y es organizar una fiesta de K-pop, que es la música coreana famosa, por así decirla, y vamos a organizar aquí en Alicante una fiesta de K-pop. En Madrid ya se organizan bastantes y la verdad es que tiene bastante éxito, y en Hana, por parte de Madrid, como está en la capital, por así decirlo, y como tiene cerca de ellos el Centro Cultural de Corea, en Madrid, hay un centro muy importante, pues digamos que están más unidos y están más cercanos y por ello hacen más actividades. Yo debería decirte que está muy bien lo del pop, pero otra información que te debo dar, que igual tú no conoces, es que la Orquesta Filarmónica de Seúl es la única orquesta de Asia que ha conseguido un contrato con Deutsche Grammophon, que es la compañía discográfica más famosa, y es una orquesta que está a un nivel cercano, yo no digo igual, a las grandes orquestas occidentales, y el director es espléndido. Este disco que tenemos aquí de Min Woo-chung está grabado con uno de los mejores compositores del siglo XX, Olivier Messiaen, y él grabó el disco junto a este excelentísimo director, también fabulosa, la violinista, o sea que también la música clásica es excelente en Seúl, Sí, pero es Corea. Que la música en general, o sea, yo te hablo a lo mejor del K-pop porque es lo más juvenil, lo que los jóvenes les gusta, más. Mayor, entonces. No, para nada, pero es como pues, ¿qué dices? Que a los mayores nos gusta la música clásica y a los jóvenes os gusta el K-pop, no lo veo yo tanto. Sí, es un poco cierto, ¿eh? O sea, bueno, quitando a mi madre que le gusta el K-pop, ¿vale? La gente, pero es como aquí en España, ¿no? La gente, digamos, que tira más por la música clásica y tal, y en cambio los jóvenes tiramos más a lo comercial, por así decirlo, pero no. Muy bien, Ana, pues ha sido un placer hablar contigo. Sí, la semana que viene hablaremos otra vez más de Corea en la actualidad, veremos lo que es Corea hoy, y tendremos un programa especial. Muchas gracias también a todos los telespectadores por seguirnos, y les esperamos la semana que viene en una edición más de nuestro programa dedicada a Corea en la actualidad. Gracias.